Profesor, creo que no se escucha. Ni se ve, porque yo tampoco lo veo. Yo sí lo puedo ver, pero no lo escucho. Sí, yo también. ¿Me escuchan ahora? Sí, Sí. ahora sí. Y sí se ve también, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, gracias. Vamos a comenzar entonces. Ya estaba grabando. Les decía que acabo de recibir su tarea 7.2. La solución y la explicación de la solución la dejamos para el lunes, para revisarlo, y el lunes platicamos. Y creo que es todo lo que tenemos por ahora pendiente de revisar. Están posiblemente terminando ya el último capítulo del libro, ya para el último reporte. Les debo un reporte que es el penúltimo. Y creo que en eso vamos. Bueno. Vamos a continuar con nuestros temas de la termodinámica de mezclas. Había dejado pendiente algo sobre entropía, lo vamos a platicar hoy, entropía de mezcla, pero antes vamos a revisar otro ejemplo de entalpía de mezcla. Y luego ya acá pasamos al cálculo de las propiedades molares parciales. Voy a presentar la pantalla. Y este es el ejemplo que vamos a revisar. Tenemos un sistema pistón-cilindro, pero está dividido en dos secciones. En cierto momento, al inicio del proceso, hay un separador sólido, y nos separa dos secciones del cilindro. En la parte de arriba tenemos 2 moles de una sustancia que la vamos a identificar como la sustancia 1, y en la parte de abajo hay una mezcla de la sustancia 2 y la sustancia 3, cada una por 4 moles de 2 y 4 moles de la sustancia 3. En estas circunstancias, todo el sistema se encuentra a 4 grados centígrados y la presión es de 1 bar. El sistema está perfectamente aislado, no hay interacciones energéticas con los alrededores, y pues la situación es de que en cierto momento vamos a retirar ese separador y vamos a dejar que los gases se mezclen, que el gas 1, el 2 y el 3 se mezclen hasta que alcanzan el equilibrio. Bien, pues la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final del sistema? ¿Sí? El mezclar dos gases que estaban a la misma temperatura va a provocar un cambio en la temperatura. Vamos a revisar eso. Tenemos como datos 4 datos: la capacidad calorífica de la sustancia 1, la de la sustancia 2 y de la sustancia 3. Son capacidades caloríficas constantes de 27.5, 25 y 20. Y además, por un experimento como el que platicamos la clase anterior, conocemos la entalpía de mezclado, el delta H de mezclado para esta mezcla. Y el delta H de mezclado está dado por esta ecuación en función de las fracciones mol,
400 por x1 por x2 más 800, etc. ¿Sí? Esa ecuación se obtuvo experimentalmente, pudo haber sido un experimento como el que platicamos al final de la clase anterior. Pero yo quiero la temperatura final. El sistema está aislado. Bueno, aquí se movió lo que había escrito, pero aquí lo que estaba escrito es como aplicando la primera ley y como el proceso es adiabático, delta H es cero. La entalpía, pero sin embargo la entalpía, que es una propiedad termodinámica y sus valores no dependen de la trayectoria del proceso, pues nos permite proponer una trayectoria hipotética de lo que sucedió. Yo sé que el proceso real, ir de temperatura 4 grados centígrados a ir a otra temperatura, estoy en principio suponiendo que esa temperatura va a disminuir. Si llegara a aumentar, pues el procedimiento me tiene que decir qué sucede, pero en principio lo voy a plantear como un cambio, como una disminución. Bueno, yo sé que seguir esta trayectoria implica un delta H0. ¿Sí? Es muy importante que distingamos el estado inicial y el estado final. El estado inicial supone dos partes, una formada por sustancia pura 1 y otra formada por una mezcla de la sustancia 2 y 3. Mientras que el estado final es una sola sección, que es una mezcla de las sustancias 1, 2 y 3. Entonces, la trayectoria que vamos a proponer, y ahorita le van a encontrar lógica a esta trayectoria, es primero mezclamos y luego cambiamos la temperatura. Es decir, ese delta H lo voy a dividir en dos deltas H. En un delta H de mezclado, cuánto me cuesta energéticamente mezclarlo, y el siguiente delta H, cuánto me cuesta energéticamente mover la temperatura de mi sistema. Entonces ese cero tiene que ser igual al delta H de mezclado y al delta H sensible por un cambio de temperatura, donde para calcularlo pues involucraríamos las CPs que nos dan de dato. Obviamente la idea de este problema es analizar sobre todo esta parte. ¿Cómo voy a calcular ese delta H de mezclado para este caso? Donde en principio ya hay una mezcla y al final tendremos otra mezcla. También pero diferente. Pero al inicio y al final hay mezclas presentes. Para calcular la entalpía de mezcla nos conviene proponer otra trayectoria hipotética. O sea, ya propuse una trayectoria hipotética para el proceso global, pero para la parte exclusiva de la mezcla me conviene otra. ¿Por qué? Tengo datos termoquímicos que están en forma de diferencias entre la especie pura y la mezcla, ¿sí? En otras palabras, esta ecuación de aquí arriba yo la puedo aplicar si voy a mezclar. Y si voy a mezclar es ir de un estado sin mezcla a un estado con mezcla. O viceversa, ir de un estado en mezcla a otro estado sin mezcla. Y aquí, tanto el estado inicial como el final ya contiene una mezcla. ¿Sí? Voy de una mezcla más una parte pura a pasar a otra mezcla. Entonces, voy a elegir un camino hipotético en donde primero, por decirlo de una forma, separemos, aquí lo puse como desmezclemos, pues, si lo es, separemos el estado inicial de sus componentes puros. Fíjense, si voy del estado inicial a este estado hipotético, ¿qué estoy haciendo? Voy de un estado inicial donde tengo una mezcla a un estado final donde tengo todos mis componentes separados. Y enseguida mezclo y voy de un estado inicial donde tengo mis componentes por separados a un estado final donde tengo mezclas, ¿sí? Y evito este camino que es más complicado de ir de un estado inicial donde ya hay mezcla a otro estado final donde sigue habiendo mezclas, ¿sí? Ese es un detalle importante que hay que cuidar
en problemas similares. Obviamente en la realidad tú nunca vas a desmezclar, o sea, nunca vas a separar los moles 2 de los moles 3, pero en el cálculo de deltas H la trayectoria no nos importa y esto me va a permitir utilizar las ecuaciones que tengo disponibles. Ahora, ir de este estado inicial a este estado intermedio, más que una entalpía de mezclado, es una entalpía de mezclado, por así decirlo. Bueno, bien dicho, sería una entalpía de separación. ¿Sí? Y ahorita vemos cómo le hacemos, aunque aquí ya está, no se ve bien, pero está escrito cómo le vamos a hacer. Y ir del estado intermedio al estado final, pues es mezclar. Aquí también tuve problemas con la escritura, pero lo que nos está diciendo este último párrafo, que al formular el problema en términos de propiedades extensivas va a ser más útil que en forma de propiedades intensivas, pero eso ahorita lo van a notar en el procedimiento, y la razón es que pues cada proceso tiene diferentes números de moles. Entonces nos conviene hacerlo por unidad de mol en principio. Bien, entonces aquí estoy diciendo que el delta H de mezclado tiene dos etapas. Primero, separo mi punto de partida en 3 sustancias puras y luego las mezclo para tener una mezcla de 3 sustancias. Bien, pero ¿cómo voy a calcular delta H de un mix? Le puse de separación. Pues es el negativo del de mezclado. Lo que gasto en mezclar, su negativo va a ser lo que gastaría en separar. O sea, es algo similar al delta H de fusión, que es el negativo de delta H de evaporación. ¿Sí? Pues aquí el de mezclado es el negativo del de separación o un mix. Si el de mezclado, que es el dato que me dan, es la ecuación que vieron con los datos, entonces lo aplico con signo negativo. ¿Y cuál es esta primera etapa? Vean, voy a una primera etapa en donde, bueno, ¿qué voy a separar? Voy a separar 2 de 3, es decir, en la separación N1 no participa. Entonces, en la separación N1 es 0, N2 son 4 moles, N3 son 4 moles. Necesito las fracciones moles, pues en la separación la fracción mol de 2 es 0.5 y la fracción mol de 3 es 0.5. Entonces sustituyo 400 por 0, porque aparece X1, más 800 por 0, porque X1 es 0, más 80 por 0.5 y por 0.5, y más 37.5 por 0, porque aquí aparece X1. Entonces el 80 por 0.5 y por 0.5 me da menos 160 joules. Eso es lo que me cuesta teóricamente separar. Voy a la segunda etapa. Ya tengo separados los moles de 1, de 2 y de 3. Los mezclo. Y entonces mezclarlos me cuesta, ahora sí, tengo 2 moles de 1, 4 de 2 y 4 de 3. En fracciones mol significa 0.2, 0.4 y 0.4. Sustituyo X1 igual a 0.2, X2 igual a 0.4 y X3 igual a 0.4, y el delta H de mezclado tiene un costo energético de 1100 joules. 160 de la primera etapa más 1100 de la segunda etapa, el delta H de mezclado es de 940. Y con una trayectoria hipotética obtuve el resultado. Recuerden, esta ecuación yo no la puedo utilizar porque habla de porque se obtuvo de un experimento mezclando corrientes puras, entonces no la puedo utilizar para pasar de un estado de mezcla a otro estado de mezcla. Por eso tuve que seguir esta trayectoria hipotética. Bueno, el delta H sensible pues es el cambio de temperatura 1, que son 4 grados centígrados, a temperatura 2.
pero la temperatura 2 es la pregunta. Tengo los moles de cada sustancia, su CP, simplifico y esto me queda como 235 por temperatura 2 menos 277 en joules. Y finalmente sumo. Delta H, que es 0, es el delta H de mezclado, 940 joules, más el delta H sensible, que es la función anterior que acabo de platicar, y despejo temperatura 2. Y entonces, 273 grados Kelvin, 0 grados centígrados. ¿Qué pasó? Pues sí se cumplió lo que esperaba, un enfriamiento. Mezclar puesta energéticamente no es gratuito y por eso ¿quién lo paga? Lo paga la energía interna de las sustancias en el estado original. Logramos la mezcla, pero al final la temperatura es 4 grados menor porque tuvimos que pagar por esa mezcla. ¿Sí? Y con eso terminamos de resolver el problema. ¿Preguntas? Profe, Sí, dime. disculpe, en los moles de las trayectorias, en la primera los moles son 0 y después aumentan 2. Sí, aquí lo que sucede es que en el proceso de mezclar o separar, la separación simplemente es entre 2 y 3. Uno no participa, uno ya está separado. Entonces no lo puedes meter a la ecuación, no participa en la separación. En cambio, en la mezcla participan los tres se mezclan, entonces por eso metemos los 3. No es tanto decir que no existen moles de 1 presente, es más bien decir, uno no participa en la separación. ¿Sí? Ok, profe, ya vi. Gracias. Profe, Sí, dime. las X 1, 2 y 3, ¿de dónde las obtuvimos, perdón? Si en esta etapa tengo 4 moles de 2 y 4 moles de 3, pues es fracción mol 0.5, la mitad es 2 y la mitad es 3. ¿Sí? Si en la otra etapa tengo 2, 4 y 4, es decir, 10 moles totales, pues el 20% es 1, fracción mol 0.2, fracción mol de 2x4 y de 3x.4. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a otro ejemplo que tenga que ver con entropía. Ahora con entropía de mezclado. Para empezar vamos a platicar algo sobre la entropía antes del ejemplo. Permítanme. La entalpía de una mezcla, como en el problema anterior, se debe a que hay interacciones energéticas durante la mezcla, ¿sí? Por eso, cuando mezclamos agua con ácido sulfúrico y sentimos que nuestra mezcla se me quema, por lo que estamos observando son interacciones energéticas. Y la entropía de mezclado es importante en ese ejemplo. Sin embargo, la entropía de mezcla, no tiene que ver con esas interacciones energéticas. Tiene que ver con el número de configuraciones inducido por el proceso de mezcla. Este es otro punto de vista de la situación. Si mezclamos, aumenta el número de configuraciones a nivel molecular de ese sistema. Entonces, es el tipo de información que nos da la entropía de mezclado. En principio, y en este ejemplo, voy a hablar nada más de entropía de mezcla para un gas ideal. Y ya en temas posteriores regresaremos a la entalpía de mezclado para problemas generales. Pero por hoy voy a dejar el tema en el caso de un gas ideal. El resultado al que vamos a llegar con ese ejemplo es el siguiente. Delta S de mezclado es igual a menos R
por el sumatorio de las fracciones mol de los diferentes componentes de la mezcla por el logaritmo de las fracciones mol. Bueno, aquí le falta un detalle a esta ecuación. Este delta S de mezclado sí es correcta, pero para lo que vamos a llamar una mezcla ideal, que en principio podría ser con gases ideales, pero después vamos a ver que también lo podemos hacer con líquidos. Noten un detalle, la entalpía y los cambios de volumen, es decir, el delta H de mezclado y el delta B también de mezclado, si lo calculara para una mezcla ideal, el resultado sería 0. Y si hiciera el delta B de mezclado para una mezcla de gases ideales, el resultado sería 0. Es decir, vuelvo a mi ejemplo con el que iniciamos este capítulo. Si la mezcla agua-alcohol fuera ideal, entonces yo notaría que 50 mililitros de alcohol más 20 mililitros de alcohol me daría 70 mililitros de mezcla. ¿Bien? Si eso es lo que yo hubiera observado, entonces estaría en este caso. Esa mezcla es una mezcla ideal y el delta B de mezclado es 0. Pero no, fue 67. Y el delta B de mezclado no es 0, fue menos 3. Pero la mezcla alcohol-agua, nadie la está considerando como una mezcla ideal. Si fuera una mezcla ideal, delta H de mezclado y delta B de mezclado serían 0. Pero delta S de mezclado no. El delta S de mezclado ideal no es 0. Es la ecuación que aquí estamos viendo. ¿Por qué 0 con entalpía? Porque el gas ideal no presenta ninguna interacción intermolecular. ¿Por qué es delta B de gas ideal 0? Porque el tamaño de las moléculas, la forma de las moléculas, las diferentes moléculas es despreciable. ¿Y por qué delta S no es 0? Porque, aunque sea una mezcla ideal, aumenta el número de configuraciones inducidas por el proceso de mezcla. Por eso no puede ser 0. Seguiremos insistiendo en este punto dentro de pocos días, pero delta S de mezclado ideal no es 0. Delta H sí, delta B sí. Esto va a tener consecuencias importantes con la energía de Gibbs, que es hacia donde nos estamos encaminando para poder encontrar un método de cálculo del criterio de equilibrio químico. Vamos al ejemplo. Del ejemplo va a salir esta ecuación. Desarrollo una expresión para el cambio de entropía de la mezcla. Lo escribí mal. No, está bien. Desarrollo una expresión para el cambio de entropía de la mezcla para una mezcla binaria de gas ideal. Es decir, yo tengo un gas A encerrado en un recipiente a la presión P y a la temperatura T. Y tengo un gas B también encerrado en otro recipiente. Puede ser el mismo recipiente, pero separados por una pared. Y también se encuentra a la misma presión P y a la misma temperatura T. Muy parecido al ejemplo que resolvimos hace un momento. Los voy a mezclar y voy a tener una mezcla de A con B a la misma presión y a la misma temperatura. ¿Sí? Esta figura, la figura que llamé la figura A, ¿qué es lo que nos muestra? El proceso, el esquema del estado inicial. Por definición, la temperatura y la presión de la especie pura deben de ser las mismas que de la mezcla. Estamos resolviendo el ejemplo básico de equilibrio, que es a la misma presión y a la misma temperatura. Por lo tanto, el volumen extensivo de la mezcla tiene que ser mayor que el de cada especie pura, es decir, este volumen y este volumen son menores que el volumen final. Y de nuevo, no van a ser aditivos, 50 más 20 no va a dar 70, va a dar 67, pero obviamente el volumen final va a ser mayor. De nuevo, somos libres para elegir el camino que nos convenga para calcular entropías. Porque
Dime. ¿Puede repetir eso? Es que como que se le está cortando un poco y no entendí. ¿Se les está acordando para todos? Primero digan eso. Pues a mí también, pero ya creo que es caso mío de la computadora. Ok. Bueno, voy a repetir esto último. Les decía que, que el problema clásico de equilibrio pues es hacer la mezcla a la misma presión y a la misma temperatura. Y de nuevo estaremos en un problema muy parecido al del 50 más 20, que no da 70, sino da 67. Pero lo que sí es un hecho, que el volumen que ocupa el gas A y el volumen que ocupa el gas B, pues van a ser ambos menores que el volumen total, ¿sí? Que el de la mezcla será mayor que el de cada una de las especies puras. Lo que después dije que como la entropía es una propiedad termodinámica, pues somos libres de elegir nuestra trayectoria hipotética preferible para poder hacer los cálculos. ¿En qué nos basamos? Yo tengo ecuaciones para hacer cálculos de sustancias puras, entonces quiero aprovechar ese detalle y voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que el gas A está encerrado en el mismo recipiente, con el mismo volumen original, y lo primero que lo voy a hacer es, lo voy a ver cómo lo escribí, a expandir isotérmicamente hasta que ocupa el volumen final, es decir, el volumen de la mezcla final. ¿Sí? Obviamente, eso va a hacer que mi gasa ya no siga la temperatura P del problema, sino a una temperatura que voy a llamar P subíndice A, que es la presión parcial de A. Y voy a hacer lo mismo para el gas B. Está a la presión P, a la temperatura T inicial, y voy a hacer que se expanda isotérmicamente hasta que ocupe un volumen igual al volumen final. ¿Sí? Entonces, una etapa inicial para A, una etapa inicial para B, que son una expansión isotérmica, hasta el que alcancen el tamaño del recipiente de la mezcla. Y las presiones parciales van a ser diferentes y van a ser menores a la presión del problema. Pero después viene la mezcla. En el paso 2 se van a, imaginemos que se superponen un recipiente sobre el otro y forman uno solo y ya están mezclados. ¿Sí? Entonces ya está mezclado el gas A con el gas B. Ocupan los dos gases el mismo volumen que este volumen intermedio, que nomás está en papel, que nunca sucedió realmente, pero ya tengo mi mezcla a la presión y a la temperatura del problema. Y voy a hacer cálculos de entropía de delta S para cada una de estas etapas. Entonces, en este proceso, delta S de mezclado es delta S de la expansión del gas A más delta S de la expansión del gas B más el delta S de mezcla o de superposición, bueno, de mezcla, de 2, ¿sí? ¿Cómo calculo este primer delta S? Como es para una sustancia pura, pues voy por mis ecuaciones de delta S para gas ideal, menos R por la relación de las presiones, presión final, presión parcial de A, presión inicial, la presión del problema, pero la presión parcial de A es la fracción mol de A por la presión total. Entonces se van las presiones y me queda menos R logaritmo de la fracción de A. ¿Sí? Esta es una delta S minúscula. La puedo pasar a delta S mayúscula multiplicando por los moles de A. Y entonces me queda menos R moles de A por logaritmo de la fracción de A. Lo mismo para B, el mismo procedimiento para B, mi ecuación de delta S para un gas ideal, lo hago con S minúscula para B, lo convierto a S mayúscula para B, y me queda menos R moles de B por el logaritmo de la fracción mol de B. Para la segunda etapa, vamos a recurrir a la teoría de los gases ideales. ¿Qué nos dice la teoría de los gases ideales? Porque estamos resolviendo por un gas ideal, pero a veces se nos olvida sus postulados importantes, y aquí hay un postulado muy importante que nos dice un gas lo podemos considerar un gas ideal cuando sus moléculas estén lo suficientemente separadas que prácticamente no interactúan entre ellas. Pues eso me permite imaginarme que moléculas del tipo A
nunca van a interactuar con moléculas del tipo B porque estamos en una situación de gas ideal. Si no interactúan las moléculas A con las moléculas B, que son químicamente diferentes, entonces sus propiedades individuales no se verán afectados. Y ese delta S mezclado de superposición, pues va a ser cero, porque no hay ningún efecto. Todo ese cero es gracias a la teoría de los gases ideales. Claro que en situaciones reales, las moléculas A interaccionan con las moléculas B de diferentes formas y ese delta S nunca va a ser cero. Pero con la teoría de los gases ideales eso queda muy cómodo. La molécula tipo A nunca se va a encontrar con una molécula tipo B y no va a haber interacción. Fíjense, hace poco me acordé de cómo algunas veces explicaba ese cero. Imagínense que ustedes están en el CUSEI, ustedes ubican más o menos la extensión del CUSEI, pero imagínense que ese día que ustedes solos están en el CUSEI nada más hay 10 personas, ¿sí? 10 personas, entre administrativos, maestros de cualquier carrera, nada más hay 10 personas. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes se encuentren y platiquen con otra persona? Si en todo el CUSEI nada más hay 10 al azar, esa interacción va a ser muy difícil y va a ser prácticamente cero. Pues es algo similar a este cero, ¿sí? Las posibilidades de que esa molécula tipo A interaccione con una molécula tipo B es prácticamente cero, ¿sí? Bueno, entonces delta S2 es cero. Pues sumamos menos R, el resultado para la expansión de A más el resultado para la expansión de B. El resultado nos quedan moles multiplicando al logaritmo de fracción mol. Si este delta S mayúscula de mezclado lo divido entre los moles totales, que son los moles de A más los moles de B, tendré un delta S minúscula de mezclado, y entonces eso me permite NA entre moles totales y NB entre moles totales, escribirlo todo en función de fracciones, fracción A y fracción B, ¿sí? Y aquí está el resultado del delta S de mezcla para una mezcla binaria de gases ideales. Si extendemos este resultado a una mezcla de 3 gases diferentes, de 4 y de 5, pues el resultado va a ser similar y lo podemos compactar de esta forma. El delta S de mezclado va a ser menos R por el sumatorio de las fracciones mol por el logaritmo de las fracciones mol, ¿sí? Con este ejemplo ya no voy a hablar por ahora de deltas S de mezclado de mezclas reales, eso lo veremos más adelante, pero nos hemos dado cuenta que delta S de mezclado de bueno, en principio lo hicimos para un gas ideal, no es cero. El delta H de mezclado sí. El delta B de mezclado de una mezcla de gases ideales sí es cero, pero el delta S no. Y aquí, bueno, de nuevo, creo que esto va a quedar... El problema lo dice, ¿verdad? Pero mejor vámonos poniendo etiquetas que esto es para una mezcla ideal, porque también para ya una mezcla real la ecuación va a ser diferente. Entonces, por ahora es todo lo que tengo, lo que voy a decir de la entropía de mezclado. Tiene que ver con el aumento del número de configuraciones inducidas por el proceso de mezcla. Y aunque sea una mezcla de gases ideales o de soluciones ideales, el aumento existe y el resultado no puede ser cero. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una duda. En el otro problema de delta H mix, ahí no lo hicimos por gas ideal, ¿verdad? No, aquí no fue por gases ideales, eran gases reales y por eso el delta H mix existe. Este delta H0 es del proceso, ¿sí? Pero el delta H mix que está aquí, 940, pues no es para una situación de gases ideales, ¿sí? Ok, gracias.
Bien, entonces con esto ya acabamos con bueno, dejamos por un momento la entalpía de mezclado y la entropía de mezclado como tema central, aunque las vamos a utilizar para los cálculos que siguen, y nos regresamos a lo que dejé pendiente en la clase anterior, cómo voy a calcular propiedades molares parciales. Y bueno, les había adelantado, hago una pausa en el cálculo de propiedades molares parciales porque voy a necesitar de entalpías de mezcla o de entropías de mezcla, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, regresamos a la pregunta, ¿cómo obtengo valores de propiedades molares parciales? Hay varios métodos, pero básicamente vamos a revisar dos. Por métodos analíticos, cuando tengo una ecuación de estado. Tengo mi ecuación de estado, mi ecuación de Wahl, de Redlich-Kwon, y pues hago las derivadas que mi propiedad molar parcial me pide directamente. ¿Sí? Resuelvo las derivadas y ahí está mi propiedad molar parcial. Pero voy a tener una opción B, aunque esta opción B solamente la voy a aprovechar para soluciones binarias, y va a ser un método gráfico. A partir de gráficas de datos, bueno, no solamente a partir de gráficos o de la ecuación de una línea recta, que ahorita van a ver cómo la formamos. No es necesario muchas veces graficar. Con la ecuación de la línea que vamos a formar, podemos despejar propiedades molares parciales. Pero bueno, en cuanto a nombres, tenemos un método analítico y un método que llamamos el método gráfico. Vamos a platicar el primero, y lo vamos a platicar con un ejemplo. Determinación analítica de una propiedad molar parcial. Vamos con este ejemplo, vamos a calcular volúmenes molares parciales para una mezcla binaria que está formada por la sustancia 1 y 2, y vamos a utilizar una ecuación de estado. En este ejemplo voy a utilizar la ecuación virial. La ecuación virial es RT sobre P, 1 más B de mezclado por P entre RT. La ecuación virial truncada en el primer coeficiente virial, pero como es una mezcla, pues es una B de mezclado. Y de capítulos anteriores ya sabemos que en una mezcla binaria esta B de mezclado se separa en 3B, B11, B12 y B22. B22 es el coeficiente virial producto de las interacciones de moléculas tipo 1 con otra molécula tipo 1. El B22, lo mismo, pero producto de la interacción de moléculas tipo 2 con otra tipo 2. Y B12, que es la parte más complicada de obtener, porque son resultado de interacciones entre moléculas de diferente naturaleza. Del tipo 1 se encuentra con el tipo 2, hay interacciones diferentes, y esa información está aquí adentro de esta B12. Les recuerdo que no estamos entrando en detalle a la naturaleza y la obtención de esos coeficientes viriales, y cuando mucho utilizamos o datos que nos dan, o una ecuación que vimos para la B, pero no tenemos una para la C. Vamos a partir de que conocemos los coeficientes viriales B11, B22 y B12. Ahorita ya no entramos a discutir de dónde salen, los tenemos. Primero voy a escribir la ecuación virial en función del volumen y del número de moles, ¿sí? Aquí como está, aquí arriba donde lo rayé está en función de fracciones mol. No, la voy a reescribir en función de moles, porque recuerden la definición de propiedad molar parcial. Tengo que hacer derivadas parciales respecto a los moles, no respecto a las fracciones mol. Entonces eso lo hago dividiendo la B minúscula, que es volumen específico, por los moles totales, y se convierte en la B mayúscula. Entonces multiplico por moles totales, hago las simplificaciones. Recuerden que moles 1 entre moles totales es la fracción 1 y moles 2 entre moles totales es la fracción 2. Y aquí tengo ya mi ecuación virial en función de moles.
Cuando hagan este procedimiento, no les recomiendo escribir NT queriéndose ahorrar el N1 más N2. Yo sé que moles 1 más moles 2 es moles totales, pero ¿por qué no les recomiendo que lo hagan? Porque ahorita a la hora de derivar, es un error clásico ver moles totales y decir, los moles totales son constantes. No. Dentro de los moles totales está o moles 1 o moles 2 y estás derivando respecto a moles 1 y a moles 2, y moles totales no es una constante. Entonces mejor separemos por los dos componentes para no tener problemas al derivar. Y bueno, pues vamos a nuestra definición de propiedad molar parcial, y el volumen molar parcial es la derivada de este volumen respecto a los moles de 1, ¿sí? Manteniendo constante la temperatura, la presión y los moles de 2. Aquí hay moles de 1, aquí hay moles de 1, aquí hay moles para 1, y aquí en el denominador también hay moles para 1. Hagan la derivada, no están tan difíciles, pero bueno, aquí no lo estoy haciendo paso a paso, y aquí está el resultado de derivar. Ya que derivamos, lo que sí siempre es más conveniente para las aplicaciones es regresarnos a fracciones mol. Porque quedarnos en moles 1 y moles 2, pues tengo una solución que es particular para un caso específico, mientras que puedo generalizar estos resultados de una forma más interesante, más clara, cuando lo hago en función de fracciones mol, porque estoy resolviendo muchos problemas cuando lo hago en fracciones moles y no solamente un problema en específico. Entonces me conviene regresarme a las fracciones moles. Aquí está N1 entre moles totales. Pero por aquí también hay un N1 al cuadrado entre moles totales al cuadrado. Aquí hay un N2 entre moles totales. N1, N2 entre moles totales al cuadrado, y aquí un N2 al cuadrado entre moles totales. Bueno, hagan las simplificaciones y esta es la ecuación a la que llegan. Si hacen un procedimiento similar, aquí ya tenemos mi resultado final para el volumen molar parcial para 1. Hagan un procedimiento similar, pero derivando para moles 2, y pues, obviamente tendrán su volumen molar parcial 2. Ven que la ecuación es muy similar. Si este paréntesis era y1 al cuadrado, pues cuando lo hago con 2 es y2 al cuadrado. Si era 2 veces y1, y2, pues sigue siendo 2 veces y1, y2. Si era para b1, 1, pues ahora es para b2, 2. Si aquí es para b1, 1, 1, 2, con y2 al cuadrado, pues acá es con y1 al cuadrado. Y si aquí era para y2, aquí es para y1, ¿sí? Obviamente son como una ecuación es la imagen de espejo de la otra, pero esto tiene que ver porque utilicé la ecuación virial. Con otras ecuaciones no necesariamente va a ser así de fácil el paso de una a otra. Mejor repetir el procedimiento. Bueno, aquí se acabaría el problema, pero quiero que vean varios detalles importantes. Si a esta ecuación de arriba yo sustituyo fracción 2 igual a 0, fracción 2 igual a 0 quiere decir que no tengo una mezcla, sino que tengo una sustancia pura 1. Entonces sustituyo 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí. El resultado es RT sobre P más 1 al cuadrado por B1, 1. ¿Sí? Fíjense, encontré una ecuación para calcular el volumen específico de una sustancia pura con la ecuación virial. Ahora voy a hacer lo contrario. En vez de Y2 lo hago 1 y Y1 lo hago 0. Y podría tener, bueno, lo voy a hacer aquí abajo, Y1, 0, Y1, 0, Y1, 0. Entonces, no está escrito, pero también podría escribir, déjenme ver si no lo escribí abajo. No lo escribí abajo. B2 es igual a RT sobre P más B2, 2. Entonces, sustituyendo los extremos, pues también tengo una ecuación para el volumen específico de las sustancias puras que forman esa mezcla. Luego de lo que vimos la clase anterior, el delta B de mezclado es el volumen de la mezcla menos el sumatorio de las fracciones I por los volúmenes I.
Pues ahorita aquí acabo de encontrar una expresión para los volúmenes 1 como sustancia pura, para el volumen 2 como sustancia pura. Mi ecuación virial es la de la mezcla. Aquí está, la sustituyo. Esto lo acabo de escribir aquí arriba hace un momento. Esto también lo acabo de ver aquí arriba hace un momento. Los acomodo y estoy encontrando un volumen de mezcla. Obviamente aquí hay mucho que simplificar porque hay muchos factores comunes, simplifican y aquí tienen una versión simplificada de ese volumen de mezcla. Ya llevo 3 resultados extras que puedo obtener rápidamente, 3 datos extras que puedo obtener fácilmente a partir de los volúmenes molares parciales. ¿Sí? Y bueno, un rato vemos otros ejemplos en donde vamos a poder obtener mucha más información. Este es un ejemplo resuelto que viene en el Koresky para este caso. Bueno, dice pónganle números, aquí te va la B11, aquí está la B22, aquí está la B12 y sustituyen y contesten el volumen específico de la sustancia 1 es cloroformo, la sustancia 2 es acetona. A 333 grados Kelvin y 10 bares. ¿Cuál es el volumen específico del cloroformo como sustancia pura a esas condiciones? ¿Cuál es el volumen específico, volumen molar parcial del cloroformo? ¿Y cuál es el volumen de mezcla de esta mezcla? Eso que hicimos nada más vale para una presión y una temperatura. Sí, es decir, en otras palabras, estos 3 números, el 910, el menos 1330 y el menos 2005, son solo válidos para una mezcla cloroformo-acetona a 333 y 10 bares. ¿Sí? Me puedo contestar a diferentes proporciones entre cloroformo y acetona, pero siempre a 333 y a 10 bares. Que yo no lo quiero a 10 bares, yo lo quiero a 5 bares. Pues dame unas B nuevas. Bueno, pues simplemente sustituyen los resultados anteriores, el volumen específico del cloroformo, el volumen molar parcial y la delta B de mezclado. Menos 372. Miren, mezclar cloroformo y acetona, va a compactar, se van a compactar las moléculas y va a ocupar menos espacio que lo que estaban ocupando por separado. Bien, ese fue el método, el primer método, el método analítico, derivando directamente una ecuación de estado. Vamos al método gráfico. El método gráfico, ya les había dicho, se va a limitar a una mezcla binaria. No puedo, sería muy complicado extrapolarlo a unas mezclas tridimensionales, ¿verdad? Cuando tengo más de 3 componentes. Entonces no me queda más que aprovecharlo cuando tengo mezclas binarias. Bien, entonces se limita a mezclas binarias cuando tengo una gráfica del volumen molar o cualquier propiedad molar contra la fracción mol de un componente. Fíjense, supongan que yo tengo esta información, ¿sí? Volumen molar de la mezcla. Fíjense que esta B no tiene subíndices. No tiene subíndice 1, no tiene subíndice 2 contra fracción mol. Obviamente lo puedo hacer contra X1 o lo puedo hacer contra X2, me da lo mismo. Aquí tengo X1 puro y aquí tengo X2 puro y aquí en medio tengo cualquier combinación. Bueno, esa ecuación aquí hay 3 rayas y por no usar colores está medio confuso, pero voy a pasar el rojo, aunque sea algo chueco, sobre la curva que quiero que analicemos. La roja es lo que tenemos, ¿sí? La otra par de líneas son auxiliares para lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero la línea que hay mal hecho tras en rojo es la que obtuve experimentalmente. Yo fui al laboratorio, hice mezclas de la sustancia 1 y de la sustancia 2, conocí el volumen
específico de 1 puro, el volumen específico de 2 puro, y empecé a hacer mezclas en diferentes proporciones de 1 con 2 y encontré estos volúmenes de mezcla. ¿De acuerdo? Bueno, esta raya, esta recta que une volumen 1 con volumen 2, simplemente es una recta auxiliar para indicarme que cada que yo calculo un delta V de mezclado en un punto en particular, esta flecha o la longitud de esta flecha es lo que estoy calculando, ¿sí? O sea, ¿cuál es el volumen de mezcla para este ejemplo si tengo 80% de uno y 20% de 2? Hago mis cálculos y encuentro este resultado. La longitud de esta flecha es proporcional al resultado que yo reportaría como delta V de mezclado. Bueno. Y ahorita platico de esta recta que va por abajo. Primero vamos a explicar el método. La figura corresponde a, no era cualquier uno ni cualquier dos, corresponde a cloroformo y acetona, ¿sí? Y sabemos que un volumen de mezcla es igual a la fracción mol del primer componente por su volumen molar parcial, no por su volumen como sustancia pura, más la fracción del segundo por su volumen molar parcial. Pero para no hablar de dos fracciones mol X1 y X2, pues me acuerdo que X1 lo pude haber hecho con X2, pero lo hago con X1, es igual a 1 menos X2. Entonces ya tengo nada más una fracción mol. Ahora voy a derivar respecto a X2 y multiplicar por X2. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Derivo B respecto a X2. ¿Sí? Y multiplico por X2. X2, X2 y X2. Ah, no, espérame. Lo estoy platicando parcialmente. Derivamos respecto a X2 y multiplicamos por X2 y después aplicamos la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿sí? Todo esto lo estoy haciendo, va a quedar más claro si después revisan esto de la clase anterior en su formulario, que espero ya lo estén armando y vean cuál es la ecuación de Gibbs-Duhem, y lo que estoy haciendo es forzar a que esa ecuación se convierta en la ecuación de Gibbs-Duhem y para sacar conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, el reacomodo me hace ver que esto tiene la ecuación de una línea recta. Fíjense. Esto podría ser el intercepto y esto podría ser la pendiente, ¿sí? Y todo esto que está aquí arriba, este paréntesis, compárenlo con la primera ecuación de aquí arriba, es B. Es el B de la mezcla. Entonces, aquí sustituyo la ecuación, la definición de B, reacomodo, despejo, y el volumen de la mezcla es igual al volumen molar parcial más la fracción mol de 2 por una pendiente, un cambio de B precisamente, para que valga como pendiente, tiene que ser el cambio de B respecto a X. Y esto fácilmente lo puedo ver como una línea recta. Entonces, si grafico una línea recta en un punto en particular, ¿por qué en ese punto? Porque me interesa el volumen molar parcial para un X2 igual a 0.7. Si grafico una línea recta tangente a este punto, que toque este punto, y le extiendo hasta X igual a 0 y X igual a 1, el intercepto se convierte en el volumen molar parcial 1. Y el otro extremo se convierte en el volumen molar parcial 2. Y esta pendiente es el cambio de B respecto a X2. Entonces todo coincide. He encontrado un método gráfico para despejar los volúmenes molares parciales. Dirán, bueno, a mí no me interesa
volumen molar parcial en punto 7, me interesa en punto 2. Entonces, a ver, déjenme ver si me sale bien la recta en punto 2, pero más o menos por aquí va a ir pasando una recta que se va a ir hasta acá abajo y se va a ir por acá arriba. Bueno, habría que hacerlo mejor. No la toqué perfectamente, pero imagínense que tocó. Y entonces el volumen molar parcial de 1 anda por arriba de los 1750 centímetros cúbicos sobre mol, ¿sí? Si lo hago con otro color en cualquier otro punto, por ejemplo aquí en punto 5, pues en punto 5, a ver, más o menos esta línea recta, y en punto 5 el volumen molar parcial 1 anda más o menos en los 1300 y el 2 anda arribita de los 1000, ¿sí? Bueno, aquí me quedó muy mal dibujado, pero después revísenlo con líneas rectas bien hecho y está muy fácil de obtener esas líneas rectas. Además, el procedimiento no hay que volverlo a hacer, el procedimiento ya está hecho una sola vez y simplemente hay que seguir esta ecuación. Bueno, aquí está, bueno, se me había olvidado que aquí había puesto esta gráfica en blanco para hacer algunos trazos. Pero aquí en computadora pues es muy difícil hacer buenas líneas rectas sobre este PDF. Pero de nuevo, más o menos estoy tocando el punto 55 y de nuevo más o menos volumen molar parcial 2 es 1000, volumen molar parcial 1 es 1300, 1350 en números cerrados, ¿sí? Podemos generalizar. Bueno, dirán, pues el ejemplo es para volumen molar parcial, pero el tema es propiedades molares parciales en general. Puedo generalizar el resultado y decir que esta línea recta me sirve para cualquier propiedad termodinámica en una mezcla binaria. Ya lo hice en este ejemplo para B. Si hubiera tenido la información adecuada, lo puedo hacer para H, molar parcial, lo puedo hacer para S, molar parcial. Eso no es ningún problema. Vamos a analizar ya por último, antes de ver otros ejemplos más interesantes, 2 casos límites. ¿Ya vieron? Cuando el volumen molar parcial es prácticamente igual al volumen de la especie pura 1, cuando X1 tiende a 1, ¿sí? Y en el otro extremo, el volumen molar parcial 1 tiende a un valor que llamamos de la clase anterior volumen molar parcial infinito. En el otro caso, de solución diluida, cuando X1 tiende a 0. ¿Okay? Vamos viéndolo en la gráfica. Si yo hago lecturas aquí muy cerca de... Bueno, vamos mejor hacerlo como está en la gráfica. Si yo hago lecturas aquí muy cerca de este extremo, cuando X2 tiende a 1, pues entonces aquí estoy en el límite cuando X1 tiende a 0, X2 tiende a 1, X1 tiende a 0, y lo que estoy leyendo es el volumen específico de 2, ¿sí? En el otro extremo tengo la propiedad molar parcial en dilución infinita de 1. Bueno, acuérdense, esto lo llamamos propiedad molar parcial en dilución infinita. Y lo llamamos, bueno, ¿no? Y lo llamamos, no tiene nada especial, es el volumen de la especie pura. Más tomen en cuenta ese par de detalles. ¿Preguntas? Profe, respecto a los valores que sacamos de las tablas, yo me confundí un poquito. ¿Dónde vamos a poner esos valores? ¿En qué fórmulas? ¿Cuál tabla? ¿En la de arriba? Arriba, tú dime dónde. Más, en esa, abajito, o bueno, en esas. Cuando sacamos la B, bueno, en la tabla de arriba. ¿Aquí? Ajá, ahí. Sacamos B2 y B1. Y esos valores que sacamos,
¿lo vamos a sustituir en esa fórmula que está bajito? Ah, no. Tienes dos opciones. Si tienes la gráfica, lees este valor y se acabó. Este es tu resultado. Y si te interesa B molar parcial 2, este es el resultado directamente. Ya no tienes que sustituir en las ecuaciones. Si no tienes la gráfica, si no quieres graficar y nomás tienes la ecuación, pues entonces sí despejas el intercepto de la ecuación, despejas volumen molar parcial y no graficas. Pero si lo que tienes es la gráfica, tú nomás lees directamente y ese es tu resultado. No hay que sustituir más. ¿Sí? Ok. Gráfica y ese es tu resultado. Pero si hay problemas en donde no tienes la gráfica, más bien tienes tú formas la ecuación de la línea recta, entonces despejas el intercepto y pues llegas al mismo resultado. ¿Sí? Ok, gracias. Ahorita vamos a ver un ejemplo en donde vamos a combinar entre leer en una gráfica y hacer algunos cálculos. ¿Alguna otra pregunta? Miren, vamos viendo este ejemplo. A ver, esperen. Tengo primero vean. Ya tengo una gráfica del volumen molar parcial de las sustancias I contra la fracción mol 1, ¿sí? Aquí dice, bueno, volumen molar parcial de I. ¿Y de quién? De 1 y de 2, ¿no? O de 2, de los dos. Esta raya de arriba, esta curva de arriba es el volumen molar parcial de 2 y esta de abajo es el volumen molar parcial de 1. Si yo leo, por ejemplo, punto 5, lo cruzo aquí y leo a la izquierda, estoy leyendo volumen molar parcial 1, y si me voy hasta arriba y leo a la izquierda, 60 y tantos, estoy leyendo el 2. Pero antes quiero hacer, de esta gráfica de volúmenes molares parciales, voy a sacar todos estos resultados, 2, 4, 6, 8, 9 resultados. Pero antes quiero hacer una prueba con ustedes. Díganme cómo se lee cada uno de estos símbolos. A ver, ¿alguien lea el símbolo A? No, a ver, me están confundiendo y quieren leer el valor de la gráfica. No quiero que me den el resultado. Quiero que me digan qué es. ¿Qué es? Yo veo este símbolo y cómo lo hablo. Volumen Es el específico. volumen molar parcial, ¿no? Volumen molar parcial completo. 1. De 1, así. Es el volumen molar parcial de la sustancia 1. Bueno. Y el volumen molar parcial de la sustancia 2. Así. ¿Cómo leerían este par? Que sigue, C y D. Volumen específico de sustancia 1 y 2. Volumen específico, pero quiero hacer énfasis en que no se los olvide decir de la sustancia 1 y el otro de la sustancia 2. ¿Cómo leerían este segundo par? Siguiente par. Son los volúmenes parciales, ¿no? De la sustancia 1 y 2. No. Perdón, volúmenes, perdón, se fue la palabra. Molares. No. Esos fueron C y D. ¿Alguien más? No son volúmenes parciales, no son volúmenes molares, ¿son qué? ¿No puede ser como volumen total de la sustancia 1, algo así? No uses la palabra total porque total estamos hablando de mezcla, es volumen de 1. Ok. Pues es solo volumen, ¿no, profe? ¿Cómo? Volumen.
Es volumen a secas. El volumen, tú para crear la mezcla tomaste tantos centímetros cúbicos de la sustancia 1, pues es el volumen de la sustancia 1 que utilizaste para crear tu mezcla, ¿sí? Volumen a secas. De la sustancia 1 pura, de la sustancia 2 pura. Y entonces esta sería G, ¿qué sería? Eso sí es volumen total. Volumen total, mejor dicho, ¿cómo? Volumen. Volumen final, ¿no? ¿Pero de quién? Volumen de las ¿Volumen dos. del mezclado? No, ese es el de abajo. No, a ver, hay una palabra que no olvidaría yo en este tema. Volumen total de la mezcla. De la mezcla. No se les olvide especificar claramente si me refiero a la mezcla o a las sustancias puras. Si es volumen de la mezcla. ¿Sí? Muy importante ir siempre arrastrando la palabra mezcla. Y esta V minúscula. Volumen específico de la mezcla. Exacto, volumen específico de la mezcla. Y el último. Volumen de mezclado, ¿no? El volumen de mezclado o el volumen de mezcla, sí. Sí, es muy, muy importante, parece bastante obvio, muy, pero vean, en un solo problema estoy hablando de 9 propiedades y las 9 propiedades están escondidas aquí. Volumen molar parcial de la especie 1, volumen molar parcial de la especie 2, volumen específico de la especie 1, volumen específico de la especie 2, volumen de la especie 1, volumen de la especie 2, volumen de la mezcla, volumen específico de la mezcla y delta B, bueno, volumen de mezcla o volumen de mezclado. Bien, ¿dónde está toda esa información? Bueno, primero me tienen que preguntar por un punto en particular. Se tiene la gráfica de los volúmenes molares parciales y de las fracciones mol. De las fracciones mol para una mezcla binaria de la especie 1 y de la especie 2. Para una mezcla formada por un mol de la especie 1 y 4 moles de la especie 2, determine las siguientes propiedades. Bueno, en principio, necesito darme cuenta que pero aquí no van a poder ver lo que escriba, pero dejen cambiar la pantalla. Y si aquí estoy en el PDF. Aquí sí. En principio necesito saber en qué fracción mol me hacen la pregunta. Si me dicen que está formada por un mol, mi mezcla está formada por un mol de la especie 1 y 4 moles de la especie 2, pues entonces la fracción mol de la especie 1 es 0.2, porque tengo 5 moles totales, ¿sí? Entonces, me están haciendo preguntas en este punto, en punto 2, ¿de acuerdo? Vamos a contestar. Más bien. Aquí, en ese punto, voy a encontrar el volumen molar parcial 1 y acá arriba, en este otro punto, voy a encontrar el volumen molar parcial 2. No sé, con la mejor lectura que podamos hacer, el volumen molar parcial 1, pues es más o menos, que será 46.5. 46.5, ¿en qué unidades está? No dice la gráfica, pero están en centímetros cúbicos por mol, ¿sí? 46.5 centímetros cúbicos por mol. Y luego si me voy acá arriba, pues acá arriba prácticamente son los 70 y el volumen molar parcial son 70 centímetros cúbicos por mol. Bien, entonces leyendo directamente ese par de puntos rojos, tengo los volúmenes molares parciales. Ahora vamos por los volúmenes
como sustancia pura. El volumen 1, pues es más o menos lo que leamos en el límite cuando X1 tienda a 1 en esta gráfica para el volumen molar parcial 1. ¿Sí? En otras palabras, esta es la línea para el volumen molar parcial 1 y lo voy a poner en rojo. Aquí es más o menos ese punto que estoy marcando. Es el límite cuando X1 tiende a 1. Entonces leo un valor de prácticamente 50 centímetros. Ya no voy a escribir las unidades, 50 centímetros cúbicos por mol. ¿De acuerdo? Hago algo parecido, pero para 2. El volumen específico 2, pues es más o menos en el límite cuando la fracción 2 tiende a 1. Cuando la fracción 2 tiende a 1 para la gráfica del volumen molar parcial 2. Entonces ahora estoy con esta línea de arriba. Y que X2 tienda a 1 es prácticamente el 0, X1 igual a 0, es decir, es aquí arriba. Ya estoy poniendo otro punto en rojo, pues prácticamente es 70 centímetros cúbicos por mol. Si se fijan, el volumen molar parcial 2 en X igual a 0.2, pues prácticamente también son los 70. Hay quizás una pequeña diferencia, 69 punto algo, pero es prácticamente 70. Pero lo que sí es que este otro punto, que es el volumen específico 2, sí es déjenme escribirlo bien, sí es igual a 70. Bueno, tengo ya los volúmenes específicos de las sustancias puras. Ahora voy por volúmenes a secas de la sustancia pura. Bueno, ¿cuántos moles tengo de la sustancia 1? La sustancia 1, esta mezcla es un solo mol. Entonces, si el volumen específico es, y ahora sí le voy a poner unidades, centímetros cúbicos por mol, pues 50 por 1 me sigue dando 50, pero esto ya son centímetros cúbicos. Y si ¿hay preguntas? Y si el volumen específico 2 es 70, pero el volumen específico 2 no está mal. No es cuando X tiende a 1, entonces sería 65. Pero X2, como estoy hablando de volumen 2, entonces es cuando X2 tiende a 1. Y la gráfica es para X1. Entonces X2 tiende a 1 cuando X1 tiende a 0. Entonces sí tengo que leer acá. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Bien. Entonces, volumen 2 es, si el específico es 70 centímetros cúbicos por mol y tengo 4 moles, pues es 70 por 4, es decir, 280 centímetros cúbicos. Bueno, luego sigue el volumen de la mezcla. Aquí, luego vamos a tener la tentación de sumar 280 más 50, pero recuerden que eso no es cierto. El volumen de la mezcla es los moles de 1 por el volumen molar parcial de 1 más los moles de 2 por el volumen molar parcial de 2. Y luego tendríamos la tentación de regreso al 50 más 20 que da 70, pero no es cierto. ¿Preguntas? Sí, ¿me puede repetir cómo sacó volumen 2, por favor? Del inciso de ellos tengo que son 70 centímetros cúbicos por mol para la sustancia 2, y de la sustancia 2 aquí arriba dice que tengo 4 moles, entonces 70 por 4, 280 centímetros cúbicos. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, no voy a escribir todos los números, pero
moles 1, 1, volumen molar parcial 1, 46.5, más moles 2, 4, volumen molar parcial 2, 70. Entonces prácticamente es un 70 por 4, 280, más 46.5, y eso da 325.7. 325.7 centímetros cúbicos. La suma 280 más 50 nos hubiera dado 330, ¿sí? Entonces, no es una mezcla ideal. Bueno, eso lo vamos a contestar en el inciso I. Antes está B minúscula. B minúscula, pues es dividir esos 325.7 entre los moles totales, es decir, entre 5. Entonces, 325.7 entre 5 da 65.14. 65.14, y son centímetros cúbicos por mol. Si quieren, aquí lo escribo. B es igual a B minúscula es igual a 325.7 entre 4 más 1, porque tengo 4 moles de una sustancia y un mol de otra sustancia. Entonces da 65.14. Y finalmente, ese número negativo, pues es B menos B1 más B2. ¿Sí? La diferencia entre el volumen de mi mezcla real, que fue de 325.7, menos 50, menos 280. Y eso da menos 4.3. Entonces esto es igual a menos 4.3 centímetros cúbicos, que es el resultado de a 325.7, le resto 50 y le resto 280. ¿Sí? Y el resultado es ese menos 4.3. Bien, lo estuve ahorita escribiendo en la tableta, por eso no tiene muy buena presentación, pero después lo vuelvo a escribir con una mejor presentación, con más detalle, y lo subo esta pizarra al Classroom. Pero lo que quería que vieran era cómo, a partir de esta gráfica de volúmenes molares parciales, y después van a encontrar otros ejemplos de gráficas diferentes, incluso se van a, o ecuaciones diferentes, se van a llevar una tarea muy parecida. Podemos encontrar toda esta información. ¿Sí? Profesor, yo tengo una duda. A ver, ¿Siempre se va a tomar a la fracción 1 para poder graficarla, o se puede también tomar a la fracción 2? No, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es lo de menos. Si hubiera estado graficada la fracción 2, entonces, bueno, hubiera cambiado la forma de las gráficas, pero tú ubicas cuál es cuál, y entonces los volúmenes de la sustancia 1, como sustancia pura, los hubiéramos leído a la izquierda, y los de la sustancia 2 los hubiéramos leído a la derecha. Eso no importa. Tú grafica cualquiera de los dos, y a veces pues ni siquiera es que tú grafiques, es la información que te regalen o que encuentres, y la puedes utilizar como venga graficada. Eso no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Ok, gracias. Bueno, entonces ahí está un ejemplo muy interesante. Este ejemplo sale del Koreskis. Ustedes lo pueden, en la versión que yo les dejé de este capítulo del Koreskis, es uno de los problemas propuestos que vienen al final. Estos problemas, y ahorita uno más que voy a platicar, y los que se van a llevar de tarea, todos son problemas que vienen al final del capítulo del Koreskis, y han sido problemas que han sido exámenes en otros semestres. También para que vayan viendo el tipo de preguntas que nos interesa revisar en este capítulo, ¿de acuerdo?
Bueno, esta pizarra más tarde la hago con un poco más de detalle y con una letra mejor hecha y la subo a Classroom. Vamos a los otros ejemplos que traía por acá. Este es otro ejemplo. Desarrollo una expresión para calcular las entalpías molares parciales de la mezcla ácido sulfúrico agua a 20 grados centígrados. Sabemos que la entalpía pura son 1.59 y 1.596 y 1.591 respectivamente. Cuando dice respectivamente es que este es para el ácido y este número es para el agua. Bueno, y aquí estoy especificando, y aquí en adelante, para no estar arrastrando símbolos químicos, voy a decir que el ácido es la sustancia 1 y que el agua es la sustancia 2. Bueno, conocemos la entalpía de mezcla. Delta H de mezcla es menos 74.4 X1 por X2 por 1 menos 0.56 X1 en kilojoules sobre mol. ¿Cuál es la pregunta? Entalpías molares parciales. Necesito una expresión para el volumen molar parcial 1 y otra expresión para el volumen molar parcial 2. No me piden que... no, ¿cuál volumen es esto? Ya me quedé con el tema anterior. Se trata de entalpías, no de volúmenes. Entonces, quiero una expresión para entalpía molar parcial 1 y otra expresión para entalpía molar parcial 2, pero entalpía. Y tengo, experimentalmente, obtuve o me regalaron esta ecuación para la entalpía de mezcla. Recuerden que la entalpía de mezcla no tiene esa forma, pero es la entalpía de la sustancia 1 puro más la entalpía de la sustancia H2 más delta H de mezclado. Esa es la entalpía de la mezcla, ¿sí? Y esta ecuación es esto. Y este par de números son este y este. Entonces, los voy a sumar. La entalpía de la mezcla es 1.59 por X1 más 1.59 por X2 menos esta ecuación. Aquí... Sí, aquí me faltó ponerle que es por X1 y por X2. ¿Sí? Más delta H de mezclado. Tengo una expresión para la entalpía y la entalpía molar parcial es su derivada, pero dos detalles. No es la derivada de H minúscula, es la derivada de H mayúscula. Entonces tengo que primero reescribir esa ecuación que está en función de moles por unidad de mol, por eso es un H minúscula, y reescribirla como H mayúscula. ¿Cómo lo hago? Pues esa ecuación en función de H minúscula la multiplico por los moles totales. De nuevo, recuerden, no sustituyan NT, sustituyan N1 más N2. Entonces, 1.596 X1 lo multiplico por X1 y por X2. ¿Sí? No es obvio el resultado, ¿eh? Vean esta ecuación de arriba H minúscula, vean la de abajo H mayúscula. Hay varios pasos de álgebra, ¿sí? Porque estoy haciendo en un solo paso dos cosas. Multiplicar por N1 más N2 y convertir estas fracciones mol a moles, porque si se fijan en la ecuación de abajo ya no hay fracciones mol. Y pues paso a paso sí son como 2, 3 renglones. No los estoy escribiendo, pero por favor sí les pido que los revisen y que se aseguren, porque este procedimiento sí lo van a repetir varias veces, se aseguren que de la ecuación con H minúscula efectivamente llegamos a la ecuación con H mayúscula. Y estamos haciendo dos cosas, multiplicar por moles totales y convirtiendo las fracciones mol por moles. Fíjense en un detalle. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo nada más. Y quizás le cambio de color para que vean que sí es cierto.
N1 entre NT es X1, ¿sí? Entonces, X1 es N1 entre N1 más N2. ¿Sí? Pero también tengo que multiplicar por NT. Entonces, aparte es X1 por moles totales, pero moles totales son N1 entre N2. Entonces, el resultado es nada más N1. Y es la N1 que vemos aquí. Y así le van siguiendo. Aquí lo que ahorita no es obvio es de dónde sale este 41.74. Ya lo verán cuando lo hagan paso a paso. Bueno, sigo con el procedimiento. Ahora sí, ya tengo H mayúscula en función de N y la derivo. La derivo respecto a N1. Aquí hay N1. Aquí hay N1. Aquí hay N1. Aquí hay N1. Y aquí hay N1. ¿Sí? Manteniendo N2 constantes. ¿Sí? Entonces, por eso este 1.591 desaparece. ¿Sí? Pero tengo acá que seguir derivando. 74.4 se aparece. Y este 41.74 por este 2 que está arriba, aquí arriba, luego se convierte en un 83.48. Ya lo verán también en detalles, pero este segundo paso importante es derivar H respecto a los moles de 1. Y luego simplificar. De nuevo, tengo que regresar de moles a X. Aquí está muy fácil. Moles 2 al cuadrado entre moles totales al cuadrado, pues es directamente fracción 2 al cuadrado. ¿Sí? Y aquí tengo moles 1 entre moles totales, se convierte en X1. Y moles 2 al cuadrado entre moles totales al cuadrado, porque fíjense que aquí hay un cubo, se convierte en fracción 2 al cuadrado. Estuvo muy fácil regresarnos a fracciones mol. Y ya, este es uno de los dos resultados que me pedían. Luego me dicen, regrésate y vuelve a repetir el procedimiento para H2. Ya no lo estoy haciendo en detalle, pero aquí les dejo el resultado. Y bueno, nomás un ejemplo, ya que lo voy a probar a la mitad en x1 igual a 0.5 y en x2 igual a 0.5, entonces sustituyo 0.5 en las dos ecuaciones. Este es el segundo resultado que me piden y aquí están las entalpías molares parciales para el caso particular de 0.5, pero los resultados importantes son estos dos de arriba, la expresión para H1 molar parcial y para H2 molar parcial. ¿Preguntas? Aquí hay dos pasos muy, muy importantes que de veras, por favor, este brinco y este brinco, háganlo paso a paso. Que no haya dudas cómo pasamos de fracciones moles a moles y, bueno, la siguiente es cómo derivamos. Hay un tercer paso es de esta H1, la simplificamos a esta H1, pero esa está muy fácil, es obvia, nomás con verla vemos que está bien. Pero estas dos no son tan obvias, por favor revísenlas. Profe, para H2 solamente tenemos que derivar sobre N2, ¿verdad? Ah, sí, eso sí, cada una con sus respectivos moles. Para H2 es la derivada de H respecto a los moles de 2. ¿Sí? Bueno, y esta es una gráfica de esos resultados. Si obtenemos para diferentes fracciones mol y los vamos graficando, eso es lo que obtendríamos. Bueno. Esta última ecuación que vamos a ver el día de hoy dice: desarrolla una expresión para la entalpía molar parcial del ácido sulfúrico en agua utilizando la siguiente ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? Es la ecuación del método gráfico. Fíjense, sin graficar, la vamos a poder obtener. Esta es la ecuación del método gráfico. Y yo de mi problema anterior tengo una expresión para H que acabo de obtener, ¿sí? Para H minúscula. Fíjense, ¿cuál es esta primera? Es esta.
No tengo que pasar H mayúscula. En los primeros pasos obtuve H minúscula. Entonces esa H minúscula me la llevo a la ecuación de la línea recta y la sustituyo. Menos x2 por la derivada de esta misma ecuación H minúscula respecto a x. Derivo H minúscula respecto a x. Está bien fácil. Respecto a x2. Aquí está x2, aquí está x2. Pero aquí sí hay un detalle. Cuando derivo respecto a x2, ¿x1 es constante? ¿Qué dicen? No, profe. No es constante, porque x1 es 1 menos x2. Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Esta derivada no es 0. Aquí x1 no es una constante. Bueno, entonces derivan respecto a x2 y aquí está con 3 asteriscos el resultado de la derivada. Y entonces multipliquen esta ecuación por 2. No, por x2. Resten y tienen su entalpía molar parcial. Vayan acá arriba y se van a dar cuenta que es la misma ecuación. Entonces es una segunda opción y yo creo que un poco más sencilla para obtener entalpías molares parciales. Ustedes dirán, bueno, no que no se hacían derivadas respecto a las fracciones mol cuando calculamos entalpías molares parciales. No estoy utilizando la definición de H, entonces estoy utilizando otro método y ese método me llevó a esta derivada parcial. Entonces, sí es válida esta derivada. No es la definición de H, es un método que salió aparte. ¿Preguntas? Y la tercera opción es por la gráfica. Si yo tuviera la gráfica de la entalpía de solución para el ácido sulfúrico y pido y trazo mi línea recta en un punto que me interesa, punto 5, pues leeré el menos, ¿qué fue? Menos 5.000, 6.000, algo, por acá está. Menos 6.600, nomás que está en unidades diferentes. Y por acá leo menos 17.000 prácticamente, que corresponde a menos 17 que tengo en el primer problema, ¿sí? Profe, perdón. ¿Sí? Abraham, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Sí, quien tenga micrófonos abiertos, por favor, ciérralo. Prácticamente el mismo resultado, sustituyendo las ecuaciones con la gráfica, pero si tuviera yo la gráfica, ¿verdad? Pues a veces tengo una cosa, a veces tengo otra cosa. Son 3 formas de atacar el mismo problema. El problema fue ácido sulfúrico en agua a 20 grados centígrados. Tengo entalpía de mezclado, seguí el procedimiento clásico de con H de mezclado obtener una H y derivarla. Seguí el método gráfico, pero sin graficar, sustituyendo datos conocidos en la ecuación de la línea recta y llego al mismo resultado. Y si tuviera la gráfica, pues nada más tracé una línea recta y leí entalpías que me pedían, entalpías molares parciales y se acabó. Siempre vamos a tener diferentes opciones, o más bien nunca sabemos cuál de las opciones estén presentes para un problema en particular. A veces tengo datos tabulados de que alguien hizo el experimento, a veces tengo gráficas y no tengo los datos tabulados, a veces tengo ecuaciones, pues hay que saber qué hacer con cada uno de esa información, de esos tipos de información. Bueno, ya estamos por acabar, ya hablamos ya vimos los ejemplos.
En Classroom les subí esta página que son capturas de pantalla del Coresky. Esto ya no lo voy a explicar en detalle aquí en clase, más bien dejo que ustedes lo revisen. Esta sección del Coresky se contesta una pregunta muy interesante. ¿Hay relaciones entre las propiedades molares parciales? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo sé que mi entalpía, por definición, es la energía interna más el producto PV. Esta es una relación entre propiedades termodinámicas. Pero ¿puedo decir lo mismo entre propiedades molares parciales? Por ejemplo, puedo decir que la entalpía molar parcial es igual a la energía interna molar parcial menos el producto P por el volumen molar parcial. Pues la respuesta aquí estamos viendo que sí podemos relacionarlas y aquí nos está demostrando que sí hay una relación. Por ejemplo, la energía de Gibbs molar parcial pues es igual a la entalpía molar parcial menos TS molar parcial. Esto es importante porque me la he pasado hablando de entalpías molares parciales, de volúmenes molares parciales y un poco de entropías molares parciales, pero no de energías de Gibbs molares parciales. Y en las próximas clases yo voy a necesitar energías de Gibbs molares parciales. ¿Cómo las voy a obtener? Pues voy a tener que trabajarlo doble, pero necesito lo que ya sé hacer, calcular entalpías molares parciales y entropías molares parciales, restarlas para tener una energía de Gibbs molar parcial. Entonces, sí valen las relaciones termodinámicas en propiedades molares parciales. Y aquí abajo, precisamente como nuestro tema de las próximas clases es alrededor de Gibbs, pues hay diferentes expresiones de Gibbs en función de propiedades molares parciales. Revísenlo y algo de eso platicaremos en las próximas clases. Y ya por último, antes de irnos, se llevan una tarea, pero para el miércoles. Incluso no le puse que el límite es el miércoles antes de la clase. Les dejé el miércoles a cualquier hora, todo el día, ¿sí? Son dos problemas y todos van a ser los dos problemas. Nada de que ya no, ahorita no, nada de que algunos hacen el A y otros hacen el B. No, estos dos problemas son muy interesantes, muy importantes y quiero que todos los hagan. Son de propiedades molares parciales. El primero básicamente es lo siguiente. En vez de gráficas, como lo que acabamos de ver, tienen una ecuación. Y con esa ecuación, una ecuación de estado, van a ser 2, 4, 6 cálculos, no 9 como lo hicimos ahorita, nada más 6. El volumen específico de la mezcla, el volumen total de la mezcla, los volúmenes específicos de los participantes puros de la mezcla, que no son 2, son 3, y un volumen molar parcial, el volumen molar parcial de la sustancia 1. Es una mezcla de 3 componentes y esta ecuación de estado funciona para esa mezcla de 3 componentes. Con esa ecuación de estado, calculen esas 6 preguntas, esos 6 incisos. Y el segundo problema es de entalpías. Nos regalan la H minúscula, como la que acabamos de ver del ácido sulfúrico. Nos regalan la H minúscula de una mezcla de 3 sustancias, las sustancias A, B y C. Bien, nos piden, inciso A es el más importante, una expresión para H molar parcial para la sustancia A. Y luego que sustituyamos para cuando tengo un mol de A, un mol de B y un mol de C, luego cuando solamente tengo un mol de A y luego cuando nada más tengo un mol de B y conteste estas 3 preguntas que ya básicamente es sustituir valores o hacer o sacar conclusiones de lo que trabajaron en el inciso A. O sea, el inciso importante es el inciso A. Encontrar una expresión para la entalpía molar parcial y parten, como lo acabamos de ver para el ácido sulfúrico y el agua, de una ecuación de H minúscula. Entonces, aquí van a practicar el procedimiento que tanto me importa, que de veras considero que es muy importante que lo revisen paso a paso. Esta tarea es para el miércoles. ¿Preguntas? Acaba de aparecer en Classroom. No, profe, todo bien, gracias. Bueno, entonces, pues hoy me entregaron una tarea, no la he revisado, hoy se llevan otra para el miércoles.
ya la próxima semana saldrá otras tareas. Si se fijan, para calificar el curso, pues ahorita le estoy tratando de hacer más tareas para que vaya empezando más en su promedio y ese porcentaje de tareas todos lo vayan subiendo. Sí, con pocas tareas pues es difícil de subirlo. Estoy tratando de sacar una tarea cada 2 clases con la idea de practicar todos estos temas que ya no son tan obvios, ya no son tan sencillos, pero cargarle más al porcentaje de tareas para que lo vayan subiendo, porque lo que tienen de lectura, pues ya prácticamente es lo que tienen, ¿sí? Ya está por acabarse la actividad y ahí ya no hay mucho que moverle. De examen nada más hace falta uno, entonces, pues estoy tratando de que con estas tareas las completen, y ir subiendo esa parte del porcentaje, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.